Cuando tres amigos se reencuentran después de años de distanciamiento, la competencia entre dos de ellos por llevar al caza prototipo que pilotan podría llegar a resultados fatales. Mientras la tercera amiga se encuentra entre este fuego cruzado, la nueva idol virtual está casi lista para conquistar los corazones y la mente de todos. Después de no lograr el desempeño esperado con el lanzamiento de Macross 2 Lovers Again, Big West ofreció a Shoji Kawamori un presupuesto ilimitado para regresar y participar en una nueva secuela de Super Dimensional Fortress Macross. Es así como Kawamori y Studio Nue dieron inicio a la producción de dos nuevos contenidos de Macross, una nueva serie de TV y lo que en un principio fue escrito como película, pero que llegaría en forma de OVAs en 1994, Macross Plus. Corre el año 2040. La ON Spacey sigue combatiendo con amenazas alienígenas. En una de estas batallas conocemos a Isamu Dyson, teniente con una confianza excesiva, la cual lo lleva a ser transferido a la base New Edwards, ubicada en el planeta Eden, para ser piloto de pruebas. A su vez, el otro piloto de pruebas, Gold Bowman, se encuentra volando un caza experimental controlado solo con su mente. Todo esto mientras Sharon Apple, la famosa idol virtual única en su tipo, llega a Eden para dar un gran concierto. Su productora, Myung Fang Lon, siente nostalgia por regresar al planeta que la vio nacer. Sin embargo, las cosas se complicarían cuando ella, Isamu y Gold se reencontrarán después de 7 años desde el incidente por el cual tomarían rumbos diferentes. La enemistad entre Gold e Isamu no solo se reflejará en la competencia sobre qué caza de combate quedará elegido como el próximo BF, sino también por el amor de Myung. Big West y Bandai Visual producen esta serie de 4 OVAs de 40 minutos cada una, dirigidas por Shoji Kawamori después de su ausencia de la franquicia Macross. Regresa con la condición de no volver a los personajes de la Macross original. Macross Plus fue codirigida por Shinichiro Watanabe, quien unos años después dirigiría la famosa serie de western espacial Cowboy Bebop. Una parte de las OVAs fueron lanzadas en 1994 y la otra unos meses más tarde en 1995, año en que recuperarían la idea inicial, estrenando la versión de cine, removiendo escenas, agregando otras y modificando unas más, cambiando el orden entre ellas. En un futuro haré una comparativa de ambas versiones, ya que son tan interesantes que se merece un propio video. Por lo pronto te puedo decir que los cambios agregados no hacen que las dos versiones difieran demasiado en la trama y no afecta la resolución de la misma. Escrita por Keiko Nobumoto, quien posteriormente trabajaría junto con Watanabe en Cowboy Bebop y con Satoshi Kon en Tokyo Godfathers. Dedicada para todos los pioneros, Macross Plus se centra en la relación de tres amigos de la infancia, Myung, Isamu y Gold, que después de un evento traumático se separaron por 7 años y al reencontrarse en Eden surgen viejas rivalidades y se abren heridas que se pensaban ya sanadas. La trama va acorde a la edad de los protagonistas, alrededor de los 24 años. Esto quiere decir que la historia y guión es más madura, y de hecho, varias veces Isamu y Gold se enfrentan físicamente, ocurriendo situaciones durante las pruebas de los cazas prototipo que los acercan a la muerte. Por la naturaleza de las OVAs y la película, es decir, su limitada duración, nos presentan en realidad una decisión muy inteligente, un triángulo amoroso que ya ha comenzado años antes de iniciar la historia. Al presentarnos personajes que tienen muchos años de conocerse, no se tienen que preocupar de mostrarnos cómo se enamoran y que lo hagan rápidamente como en otros contenidos similares,
donde los protagonistas se conocen, tienen sus problemas y finalmente se enamoran en el tiempo récord que duró la película U.O.V.S. Isamu Alba Dyson es audaz, arrogante y con tendencia a la insubordinación, pero a pesar de todo es un estupendo piloto de Variable Fighter. Es transferido al proyecto Supernova como piloto de prueba del YF-19 de Shinsei Industries, hecho que le emociona. Cuando se reencuentra con Gold, este le provoca, invalidando sus habilidades frente al encargado del proyecto. Isamu pierde la paciencia rápidamente, mostrándose violento y desequilibrado. No tiene empacho de coquetear con Lucy Macmillan y arriesgar su vida de paso. Al encontrarse con Myung, su amiga de la niñez y juventud, se muestra frío y sarcástico, algo que quizás provocó que Myung ya se encontraba acompañada de Gold. En múltiples ocasiones se muestra desinteresado por Myung, probablemente como mecanismo de defensa, aunque poco a poco nos damos cuenta que la historia previa de ellos dos los llevó por el plano sentimental, por lo menos hasta el incidente en el cual los tres se separaron. Isamu es un personaje que, aunque tiene otros intereses, como lo es divertirse al máximo, el volar libremente es su más grande pasión, y se ve que sabe lo que hace cuando pilota un Variable Fighter. Gold Gao Bowman es mitad humano, mitad Centradi. Es el piloto del YF-21 de la General Galaxy en el proyecto Supernova. Este caza de combate que es especial al ser un prototipo cuyo manejo es por medio de la mente del piloto, dando mayor maniobrabilidad, pero que tiene un punto débil. Si el piloto llega a perder la concentración, como pasa con Gold, podría tener muy serias consecuencias. La personalidad de Gold es seria, entregado al proyecto del YF-21. Pero no hay que confundirnos. Gold esconde cierta tendencia violenta que controla con medicamentos. Además, intentaría de todo para derrotar a Isamu, aunque sea mediante métodos no muy éticos. Guarda un gran rencor a Isamu por lo sucedido el día del fatídico suceso, responsabilizándolo de esa tragedia. En cambio, ama incondicionalmente a Myung y no le interesa ocultarlo. A fin de cuentas, Gold logrará recordar todo y arrepentirse de sus acciones, lo que lo lleva a dar el máximo para reivindicarse frente a Isamu. Myung Fan Long llega a Eden como la productora de Sharon Apple para un gran concierto. Se muestra confiada cuando se reencuentra con Gold e Isamu, pero las disputas entre estos dos la superan. En su juventud, Myung era conocida por cantar en todas partes y en todo momento, siendo Voices su más famosa canción. Sin embargo, ha dejado atrás sus sueños de cantar, notándose altamente frustrada. Podemos ver en la mayoría de la historia a una Myung deprimida, al no lograr su sueño de cantar y además por estar en medio del conflicto infantil que tienen sus amigos. Myung está rota, al punto de desear desaparecer, y se nota que tiene un gran conflicto: Isamu o Gold. En palabras de Myung, no le gustan las canciones de Sharon y tampoco le gustan sus propias canciones, lo cual tiene todo el sentido, ya que Sharon Apple se podría decir que es ella misma. Sharon Apple, la inteligencia artificial convertida en idol con todas sus facetas de ángel, joven pícara y sirena, es en realidad un títere. Inteligentemente, Kawamori nos muestra que todo el mundo sabe que Sharon es generada por una computadora al ver que su físico real, si se puede llamar así, es el de una máquina totalmente alejada de la forma humana y que de hecho recuerda mucho a HAL 9000 de 2001 Odisea del Espacio. Y ya sabemos qué pasó con esa inteligencia artificial. Myung Fan Long es quien provee de emociones y acciones a Sharon mediante sus ondas cerebrales. No es hasta que March Geldoa, científico principal del show de Sharon, instala un chip ilegal que le proveerá de conciencia, y es cuando Myung sale sobrando para Sharon.
convirtiéndole en una amenaza para toda la ciudad Macross durante la ceremonia del 30º aniversario del fin de la guerra espacial. El poder de las canciones de esta idol se asemejan a las canciones que cantaban las sirenas en la mitología. Justamente, una de sus proyecciones es el de una sirena. Al cantar, y gracias a los efectos de luces y proyecciones, es capaz de hacer caer en trance a quien la escuche. Charon es en realidad un reflejo del sentir de Myung, obviamente por haber aprendido de ella y que al Myung ser la mente de Charon previamente, quedó guardada en su código. No hay filtro en las decisiones de Charon. Todo lo que hizo, lo hizo al no tener una brújula moral. Solo tiene sentimientos en bruto. Son interesantes las facetas proyectadas de esta idol, cada una de ellas presentándose como algo totalmente puro. En la mitología o cultura pop pueden estar en el lado oscuro del espectro, siendo las más claras el ángel caído o la sirena de la mitología que al cantar atrae a los marineros para ahogarlos. En Macross Plus hay algunos personajes secundarios con una importancia relativa que ayudarán a los protagonistas a desarrollarse mejor. El coronel Millard Johnson, quien dirige el proyecto Supernova y que parece entender y tolerar a Isamu y la rencilla que tiene él y Gold. Yang Newman, un joven genio quien desarrolla el YF-19 y que no soporta la personalidad de Isamu, ya que teme que dañe el avión, pero que finalmente llega a respetar, o algo así. Lucy Macmillan, quien trabaja en el equipo de Shinsen Industries y que se acerca íntimamente con Isamu. Y por último, March Geldos, un científico que se encarga del desarrollo de Charon Apple y su inteligencia artificial. En toda la historia se muestra misterioso, evidentemente una persona de la que no se puede fiar. Llega a ser el antagonista ya que es quien instala el chip ilegal que causará que Charon se salga de control. March es un personaje que ya había perdido la cabeza y actúa en consecuencia. Estaba tan empeñado en que Charon tomara sus propias decisiones que asesinó al dueño de esta. Totalmente fuera de sí, se arroja al vacío desde lo alto de la SDF-1. Con tal de alcanzar y estar con Charon Apple. En el apartado musical, la famosa Yoko Kanno compondría el soundtrack. Ha trabajado en la música para Cowboy Bebop, La Visión de Scaflón y seguiría componiendo para otras series Macross. Kanno compuso un soundtrack algo variopinto y de mucha calidad, que acompañan excelentemente cada escena, logrando quedarse en nuestra mente incluso después de terminadas las ovas o película. La música electrónica y casi experimental en las canciones de Charon Apple están totalmente acorde con el hecho de que esta idol es de origen artificial. Todas estas están interpretadas por diferentes cantantes en distintos idiomas, como el inglés, francés e incluso en idioma Centran. Por último, Voices, la canción principal de Myung, interpretada por Akino Arai, es la única en idioma japonés. La animación corrió a cargo de Studio Nue y de Triangle Staff, quienes trabajaron también en títulos como Get a Robot Armageddon, Sakura Wars y Serial Experiments Lane, dirigidos por Masayuki Yamaguchi, quien también diseñó a los personajes. Ha trabajado en Neo Genesis Evangelion y Rebirth of Evangelion, Gunbuster y hasta en Shin Godzilla. Macross Plus es impresionante en su apartado visual. La animación es refinada en todos los aspectos, los personajes, entornos y diseño mecánico. Manejan especialmente los gráficos generados 3D por computadora, que están inteligentemente trabajados para no desentonar con la estética general. El diseño de personajes es sólido, con las proporciones correctas y cada uno de ellos cuentan con elementos característicos que los hacen sobresalir y que se diferencian unos de otros. Los nuevos cazas de combate, el YF-19 y el YF-21, están increíblemente diseñados
e igualmente que los personajes son novedosos y sobresalientes, y verlos en acción es una gran experiencia. Para lograr mayor realismo en la ambientación y estética de la base de pruebas y en el vuelo de los aviones, Kawamori y el coreógrafo animador Ichiro Itano visitaron la base Edwards de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ubicada en California, y la cual obviamente dio nombre a la base de Macross Plus, la base New Edwards. Y para algunas vistas de Ciudad Macross, Orlando, Florida, fue la inspiración. Desde Macross Flashback 2012, quedó claro que la humanidad ha salido al espacio con la intención de encontrar planetas habitables. El primero en ser encontrado por el SDF-2 Mega Road 01 pocos años después de su despegue fue Eden, planeta con flora y fauna parecida a la Tierra de hace millones de años. En cuanto al diseño de la ciudad, claramente sirvió de inspiración San Francisco, California. Macross Plus, opuesto a lo que fue Super Dimensional Fortress Macross, cuenta una historia más sencilla y autocontenida. No hay una guerra espacial que combatir, solo una guerra personal entre dos viejos amigos que no han tenido tiempo de hablar para arreglar sus diferencias. Incluso en una parte de la historia tienen una dogfight, donde, como dos adolescentes, se reclaman cosas sin importancia, dejándonos saber que no tienen nada realmente importante por lo cual estar peleados, a excepción del ataque violento que tuvo uno de ellos para con Myung, suceso que pudo hablarse pero que no se hizo por pena o por el shock de haberlo vivido. Otro tema interesante que podemos ver y que curiosamente está de moda en las redes sociales al final de 2022 e inicio de 2023 es sobre el uso de inteligencias artificiales con el propósito de crear arte. Aunque actualmente hay gente en contra de ellas, no es ese el motivo el cual se nos cuestiona sobre las IA en Macross Plus, sino es más cercano a lo cuestionado en la saga Terminator, la franquicia Matrix o lo planteado por Isaac Asimov. Las inteligencias artificiales, al percibir el mundo de manera más lógica y simple, podrían salirse de nuestro control, perjudicando la existencia humana, no por maldad, sino por no tener ese cúmulo de pensamientos, sentimientos y vivencias que nos hace ser seres humanos y el conocimiento que hay matices en nuestro accionar. Como puedes ver, a pesar de ser Macross Plus una historia aparentemente sencilla, podemos sacar diferentes e interesantes lecturas. Y si sumamos que este título de la saga está entre las mejores animaciones de los años 90, con unas ovas y película que engloba increíble animación, excelentes diseños de personajes y VFs, trama, aunque no fantástica, sí resulta interesante por la profundidad y seriedad, música de otro mundo y la épica aparición de la Macross, tenemos que Macross Plus es el punto más alto de la franquicia Macross hasta ahora. Puedes ver la reseña de Macross 2 Lovers Again si no lo has hecho. Gracias por ver. Recuerda seguirme en TikTok con mucho contenido de cine, anime, televisión y videojuegos. Me hago llamar Joe y seguimos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.